bienvenidos a esta edición de Entre Líneas de día jueves, 14 horas, 8 minutos. Estamos aquí en el aire de Canal 7 en la pantalla de nuestro canal de aire, pero que también ustedes lo pueden ver nuestra entrega diaria a través de Flow, a través de DirecTV y a través del 4Go. A todos ustedes un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Hoy les cuento que el disparador de nuestro tema es la productividad de nuestro suelo. ¿Cuánto y qué calidad de frutos se pueden producir aquí en Jujuy y cuánto trabajan los especialistas jujeños en poder conseguir mejores resultados a través de diferentes metodologías? Bueno, este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de ir al perfil de nuestra invitada, le mandamos un saludo muy grande a la comunidad de Cianzo, a la escuela de Enzo, que próximamente, el día 22, van a elegir la reina de los estudiantes. Un beso grandote para ellos y obviamente están buscando todos los elementos y también obviamente los elementos para la reina y otras cosas que puedan engalanar esa fiesta. Así que todas las personas de buen corazón, instituciones y demás que puedan colaborar con la Escuela de Cianzo, ellos van a recibir muy bien toda la colaboración que pueda llegar. Y para los estudiantes que están trabajando en Ciudad Cultural armando su carroza, particularmente el saludo para los carroceros del ENET número 1 que están haciendo un trabajo fantástico. Encontré un papá que llevaba a 2 de sus hijos a trabajar en la carroza, así que para ellos un abrazo gigante. Y ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Viviana Kurzel, ingeniera agrónoma. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU con un posgrado de la Universidad de Bolonia en Italia en fruticultura de clima templado frío. Actualmente es profesora adjunta de la Cátedra de Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, trabaja en investigación y extensión y es directora del CIF Jujuy, que es el Centro de Investigaciones en Fruticultura. Trabaja en el INTA como referente para Salta y Jujuy en el manejo del cultivo y mejoramiento genético de frutales de carozo, de pepita y palta. Tiene una trayectoria profesional de 23 años en el área fruticultura. Con ella vamos a hablar el día de hoy, que es toda una autoridad en saber cómo se maneja la genética, cómo se trabaja en Jujuy, qué posibilidades y qué alternativas presenta nuestro suelo. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, la charla. 14 horas 12 minutos, la ingeniera agrónoma Viviana Kurzel está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer. Ingeniera, ¿sabés que el programa de Carlos Lara de Agrocampo siempre es una ventana a descubrir un montón de cosas y él también nos permite ver todas estas posibilidades que tiene Jujuy a través de este crecimiento, genética aplicada a lo que es la fruticultura? Contame cómo es esto. Bueno, en realidad nosotros trabajamos con un grupo de personas en fruticultura haciendo investigación. Entonces, lo principal cuando uno hace investigación es partir de las demandas del sector, ¿no? Entonces, para eso hay que recorrer, conocer cuáles son las demandas de cada sector productivo, de cada zona. Y con respecto a la fruticultura de los valles templados, donde la vedette, digamos, es la fruta de carozo primicia, que por ahí no todos los jujeños conocen, ¿no? El durazno, por ejemplo, que producimos en los valles de los Pericos, es el primero que entra al mercado de Buenos Aires, al mercado nacional. O sea, esto quiere decir que venimos de la fruta de invierno, de cítricos, entonces la primera fruta de estación que aparece en los grandes mercados del país es la fruta de carozo, son los duraznos de Jujuy. La actividad de la producción de duraznos en la zona tiene más de 40 años de antecedentes, ¿no? En todo este tiempo se fue mejorando, siempre se buscó como una alternativa complementaria a la actividad tabacalera. Bueno, y en todo este tiempo fue avanzando. Al principio había pocas variedades, eran las que se cultivaban, entonces pasaba que todos los productores empezaban a cosechar el mismo día, terminaban el mismo día.
Y como esta fruta, el durazno está destinado a un consumidor ABC1, digamos, porque es una fruta primicia, Sí, sí. es como que estamos vendiendo bombones, tiene que ser de muy buena calidad, entonces hay que mantener toda una calidad de la fruta en cuanto a la conservación en frío, porque tiene que llegar en excelente estado a los consumidores de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces esto generaba que tenían que tener cámaras de frío, tenían que tener un packing para procesarle el durazno y que vaya ya en el cajón sin la pelusa, que es así como se comercializa. Bueno, en todo eso Jujuy fue avanzando, es excelente el trabajo que hacen los productores en todo lo que es packaging y comercialización de la fruta, pero bueno, pasaba que había tanta tecnología invertida que no podíamos, o sea, todo eso, toda esa infraestructura nada más que para 15 días. Entonces, la demanda del productor era, necesitábamos variedades para abrir esa ventana, que no sea de 15 días, que sea de Mucho más 40 amplia, obvio. días, 50 días, 60 días. Es así que de nosotros tener variedades de cosecha en octubre es el mes de Jujuy en el Mercado Central de Buenos Aires, hoy podemos decir que ya tenemos variedades que empezamos a cosechar en septiembre y avanzamos hacia noviembre, con excelente calidad. Más allá nosotros no podemos avanzar en los grandes mercados del país porque entra San Pedro de Buenos Aires con su producción y no hay cómo competirle porque ellos están muy cerca del mercado central, sus envases van y vienen, el costo del flete nada que ver con el nuestro. Bueno, entonces la ventana de Jujuy en esos grandes mercados es la primicia, ¿sí? Entonces, es así como que nosotros empezamos a absorber esa demanda de los productores de que necesitábamos desarrollar materiales nuevos. ¿Y dónde los íbamos a buscar? Porque no hay, en el país no hay zona como Jujuy, digamos, con las características climáticas, que en tan pocos kilómetros puedas cambiar de una variedad a la otra, con tanta variabilidad en cuanto al clima, ¿no? Entonces, San Pedro de Buenos Aires está avanzado, digamos, trabajó en genética, pero las variedades que ellos necesitan y que a ellos les sirve no son las que a nosotros nos sirven. Entonces, empezamos a trabajar ahí atendiendo esa demanda que nosotros necesitábamos desarrollar genética local. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos como se empiezan en todos estos casos, cuando uno trabaja en mejoramiento. Empezamos en un campo, que ahí estamos viendo las imágenes de ese campo, que logramos tener ese campo junto con es un convenio con la Cámara del Tabaco a través del ATSER Latitud Sur, el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias. Ese fue el primer campo de introducción de materiales, entonces nosotros ahí tenemos una colección de frutales de distintos lugares y a partir de tener ya un pool de genética en ese lugar, comenzamos con los cruzamientos. O sea, nosotros a hacer cruzamientos dirigidos o cruzamientos libres, que son las imágenes que estamos viendo ahí. Ingeniera, te interrumpo. ¿Qué Sí. es un cruzamiento? Cruzamiento, es verdad, para que entendamos mejor. Entonces, nosotros en base a toda la genética que teníamos, había variedades que esas variedades se evalúan, digamos, nosotros ya tenemos registro de cuál funciona mejor, y cuál calidad de fruta es mejor, cuándo florece una, la otra, bueno, todo evaluado, muchas selecciones, y a partir de los materiales que nosotros vemos que tienen un comportamiento superior en esta zona, se eligen algunos como padre y otros como madre, ¿sí? Entonces, nosotros juntamos polen, ¿sí? Juntamos polen de alguna de las variedades que nos interesan y ese polen, las imágenes que veíamos recién, los chicos son alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias, es un proceso de emasculación, se llaman, porque como que las flores se capan, ¿sí? Cuando son pimpollos todavía, las flores se extrae toda la parte masculina,
¿sí? de la flor, queda solamente la parte femenina y con el polen que habíamos juntado de las flores, de las variedades que nos interesaban cruzar, con un pincelito o con el dedo mismo se poliniza esa flor, ¿sí? Flor por flor. ¿Sí? O sea, un trabajo tremendamente delicado. Delicado y, bueno, pero es muy gratificante, es muy interesante. Entonces, esas flores se polinizan. Entonces, vos pones el polen de una variedad que tiene funciona bien, lo querés cruzar con esa otra variedad para obtener qué cosa. Hay que tener muy claro cuando uno trabaja en mejoramiento qué es lo que está buscando. Nosotros con este tipo de trabajo buscamos desarrollar cultivares de bajo requerimiento en horas frío, o sea que se adapten a nuestra zona productiva, en este caso zona de valles, no hablamos de quebrada, ya vamos a hablar de la quebrada. O sea, son variedades de baja necesidad de horas frío que funcionan en lugares con inviernos muy templados y cortos como son los nuestros, ¿no? Te interrumpo de nuevo. Esto está relacionado con la productividad en suelo, pero ¿tiene alguna vinculación con el sabor y la textura de la fruta misma? Sí, o sea, nosotros buscamos. Primero, por eso te mencionaba, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos un durazno precoz, que de floración a cosecha tenga un periodo corto, ¿sí? Que nosotros lo estemos cosechando a más tardar en la segunda quincena de noviembre, ¿sí? Y dentro de eso buscamos calidad de fruta, ¿sí? Sabor, color, forma, tamaño, porque todo eso hace a la calidad de la fruta, ¿sí? Entonces, siguiendo con el proceso, ¿sí? Nosotros polinizamos, cruzamos dos variedades. Entonces, cada flor de esa polinizada, ¿sí? Se va a transformar en un frutito. Más o menos hay un 60-70% de obtención de frutas de todas las flores que polinizamos, no todas cuajan, digamos, se transforman en fruto, ahí tenemos una pérdida. De los frutos que quedan, ¿sí? Esos son F1, digámosle, o sea, son el primer resultado de ese cruzamiento que hicimos. Ese fruto nosotros lo cosechamos cuando está en un índice de madurez determinado, lo cosechamos, le extraemos el carozo, extraemos la semilla que está dentro del carozo, ¿sí? Porque ese es nuestro hijito, y lo sometemos a un proceso en medios de cultivo especiales. ¿Por qué? Porque si fuera fácil, es fácil, ¿no? Pero esto tiene su complicación, porque estos duraznos, no sé si alguno ha intentado hacer germinar una semilla de estos duraznos tempranos. Tienen la particularidad de que los embriones, la semilla es vana, así, no tiene el embrión viable. ¿Por qué? Porque es tan corto el tiempo de floración a cosecha, ¿sí?, que la fruta madura, pero el embrión no madura. Entonces es como necesitamos ponerlo a esa semilla en una incubadora, llamémosle, con medios de cultivo especiales, hormonas, aminoácidos, vitaminas, bueno, una serie de compuestos especiales. Esa semillita, esto nosotros lo hacemos en tubos de ensayo, en laboratorio, es un trabajo de laboratorio, son cultivos in vitro. Entonces, una vez que esa semilla la sometemos, tiene un tiempo en un determinado medio de cultivo, lo extraemos de ese medio de cultivo, que ya está maduro el embrión, lo sometemos a otro medio de cultivo. En ese otro medio de cultivo y con temperaturas determinadas, esa semillita empieza a germinar. Y la plántula se desarrolla, el primer estadio, en el tubo de ensayo. Sí, es un cultivo in vitro. Esta dificultad que tienen de germinar las semillas de estos duraznos tempranos no la tienen los tardíos, ¿sí? O sea, todo el resto del país, San Pedro de Buenos Aires, Mendoza, la Patagonia, o los lugares donde se produce duraznos en nuestro país y trabajan en este tipo de actividades,
ellos no tienen esta dificultad porque trabajan con materiales que el embrión ya directamente está maduro, entonces lo ponen en estratificación en una bolsita en la heladera y listo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer este proceso previo. De ahí esa plantita que nace en el tubito de ensayo, después la trasplantamos en una macetita más chiquita, después más grande, se aclimata, porque imagínate que es un... es todo un proceso complejo, sí, ¿no? Obviamente. Se aclimata y esos son nuestros seedlings, ¿sí? O sea, son nuestros hijos, los hijos de las semillitas estas. Entonces, esas plántulas después se llevan a campo y se van evaluando. O sea, porque entonces cada frutito nacido a partir de un cruzamiento nos da una plántula que es distinta, puede ser distinta más o menos, es como nuestros hijos. Totalmente, ¿sí? Totalmente. O sea, porque es polen de los hijos pueden ser parecidos, pero no iguales. Pero no iguales. Entonces, todos esos se evalúan, ¿sí? Y se evalúan por 3, 4, 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos evaluando nosotros? La fecha de floración, la calidad de fruta, el tamaño, el color, como decíamos antes, el sabor, la precocidad, bueno, todo. Todas esas plántulas, entonces, se someten a este proceso de evaluación. Entonces, las plántulas que van teniendo, las plantas van teniendo, bueno, esta tiene evaluación positiva 1 año, 2, 3, hay algunas que no pasan, digamos, alguna de las características y esas se tienen que desechar. Te vas quedando con las que tienen un comportamiento que sea positivo. Seguro. ¿Sí? Independientemente del tiempo que te lleva el poder calificar o clasificar el tipo de fruta de esa planta, ¿cuánto es desde la polinización hasta que te da la primera fruta? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo transcurre? Por eso, nosotros trabajamos con variedades que tienen de floración a cosecha de 80 a 100 días, 110 días, ¿sí? Ya 120 días esa semillita la podés hacer madurar, germinar, perdón, sin todo el proceso de in vitro, digamos. Claro. ¿Sí? Directamente ahí. El problema de germinar la semillita, de que el embrión esté viable o no, es en esos frutos que tienen de floración a cosecha de fruto 80, 90, 100 días. Ese es el problema. Perfecto, ¿sí? Perfecto. ¿Cuánta posibilidad tiene Jujuy en espacio, en hectáreas, de producir este tipo de durazno? Por ejemplo, ya que empezamos con el tema del durazno. Jujuy tiene la particularidad, bueno, tiene distintas zonas productivas, ¿cierto? Entonces, particularmente estamos hablando del Valle Templado, pero también se puede producir fruta de carozo y hay, de hecho, experiencia en el Valle Cálido, San Pedro, Palmasola, ¿sí? Hubieron años, ahora no quedan tantas plantas, pero hubo producción importante. Ellos, por la característica del lugar, del clima, salen 15 días antes que nosotros en el Valle Templado. Entonces, y ahí podés seguir, o sea, con no las mismas variedades, pero teniendo variedades que vamos escalonando, empezando a cosechar en septiembre, octubre, parte de noviembre en el Valle Cálido, Palmasola, después seguís con el Valle Templado, toda la zona tabacalera, pasás al Valle Templado Alto, Lozano, León, Yala, pasás a Volcán, Bárcena, La Quebrada. Jujuy tiene posibilidades de empezar a cosechar duraznos en septiembre, agosto, septiembre, y terminar los últimos duraznos, cosecharlos en abril o mayo, que son los de La Quebrada, ¿sí? O Cumazo, Hornaditas, digamos, la zona más alta de La Quebrada, pasando por Huella, Purmamarca. O sea, Jujuy tiene esa particularidad de climas, ¿sí? Obviamente, este tipo de duraznos que necesitan poco frío es para las zonas determinadas, estas del Valle Templado y parte del Valle Cálido. Las variedades de La Quebrada necesitan mucho más frío y son
es otro tipo de comportamiento y de necesidad de frío. ¿Sí? La genética requiere que la rentabilidad de la producción sea alta, teniendo en cuenta que la genética también tiene sus costos. O la hago al revés, la genética permite que la rentabilidad sea superior. Y nosotros lo que buscamos es desarrollar, porque hasta ahora, digamos, Sí. las variedades que nosotros vemos en producción en el Valle Templado es genética que no es local, ¿sí? Es genética, son muchos materiales de Estados Unidos, algunos otros seleccionados en otros lugares del país que se han adaptado a nuestra zona, ¿sí? Nuestro desafío es generar genética local para esta zona productiva, ¿sí? Con esas características de necesidad de bajo requerimiento en horas de frío, ¿sí? Cuando hacía la presentación de tu perfil, veía que trabajaban en mejoramiento genético de frutas de carozo, que Sí. obviamente el durazno, de pepita y de palta. En estas tres ramas, ¿cuál es la más compleja? La más compleja es esta, de la fruta de carozo de bajo requerimiento en horas de frío, porque necesita ese trabajo en laboratorio que es muy engorroso y que eso da tenés muchas pérdidas en ese proceso, ¿sí? Hay muchas posibilidades de pérdida, entonces eso es como frustrante, digamos, ¿sí? Y el mejoramiento genético, ¿dónde se vio con mayores avances dentro de los tres grupos? Donde nosotros tenemos más experiencia, más años de trabajo, es en la fruta de carozo, porque venimos trabajando, introduciendo materiales de otros lugares, evaluándolos, seleccionándolos, hace más o menos más de 15 años. ¿Sí? Un trabajo tremendo. Más de 15 años. Esto de los cruzamientos lo empezamos hace 4 o 5 años. ¿Sí? Fuimos mejorando cada año. Pero, bueno, en fruticultura todo es un proceso largo porque es así la fruticultura. O sea, hasta que nosotros podamos desarrollar una nueva variedad a partir del trabajo de los cruzamientos que te mencionaba, es por lo menos desde que empezás hasta que se difunde una nueva variedad, por lo menos pasan 10 años, ¿sí? Entonces, vos podés ir viendo cosas en ese periodo de tiempo, pero necesitas ese tiempo. Y en palta, ¿cuál es el objetivo? Y en frutas de pepita, como la pera, ¿cuál es el objetivo? En palta lo que nosotros estamos haciendo, lo que se hace, digamos, es seleccionar materiales. O sea, vos de una plantación, o hay plantaciones de distintas variedades, entonces uno va recorriendo esas plantaciones y vas como marcando plantas con un elite, se llaman, ¿no? Con un comportamiento superior. Plantas, porque lo mismo, la palta también tiene muchísima variabilidad porque los pies, los portainjertos, para por ahí la gente que no sabe, una planta frutal se compone de dos plantas en realidad. Una planta que aporta el sistema radical, que es el portainjerto, se llama. El de las raíces. Un portainjerto. Y la variedad, que es la que cosechamos, que es la que uno injerta y la que forma la copa, ¿sí? La palta, como los pies, los portainjertos en nuestra zona, en el país, todavía no hay desarrollo clonal de portainjertos, entonces se hacen a través de semilla. Como la semilla se extrae de un fruto que tiene polen de otra planta, puede ser, entonces tiene mucha variabilidad genética, mucha variabilidad genética. Claro. En un lote de plantas de paltas, por más que el mismo vivero haya hecho las plantas y haya buscado las semillas para hacer la fruta, para hacer portainjertos y que parezcan todas iguales, no son todas iguales. Entonces, en palta, lo que se hace en la zona y lo que hicimos en la zona, hasta la fecha no son cruzamientos, sino es seleccionar estas plantas. O sea, uno va recorriendo lotes y lotes y lotes dentro de una plantación de palta y vemos plantas que año tras año
tienen un comportamiento superior, producen siempre excelente calidad de fruta, fruta de un excelente tamaño, entonces esas se van marcando y esas se van multiplicando. Es ¿sí? la primera tarea. Y eso seguro. es parte del mejoramiento. Sí. Bueno, ingeniera, me encantaría seguir hablando porque es sumamente fascinante. Veíamos recién la medición del tamaño de una manzana, que también me parece que es cuando se tiene que producir, la vemos acá, cuando se tiene que producir fruta de excelencia, seguramente debe ser uno de los parámetros a tener en cuenta. Sí. Nos vamos a encontrar seguramente en otra oportunidad porque hay mucho para aprender y es interesante. Y quedó a hablar de la fruta de la quebrada, que es otra media hora más, por lo menos. Otra media hora más. Otro tema, así que... Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes también por estar del otro lado de la pantalla. Nos encontramos el día de mañana en la última edición de la semana. Gracias.